días a todos, sean bienvenidos a la Casa de las Humanidades de la UNAM y al Foro Mujeres en Reclusión, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género, la Facultad de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un gusto para mí darles la bienvenida y además tener el honor de presentarles a dos académicas muy reconocidas, a la doctora Elena Azaola y a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, y comenzar con esta ponencia, nuestra primera actividad del día de hoy. La primera actividad tiene como título Mujeres y Justicia Hoy, y será disertada por la doctora Elena Azaola de Ciesas, comentada a su vez por la doctora Marisa Belaustegui-Goitia Ríos del Pueblo UNAM. Muchas gracias, muy buenos días. Es para mí un placer tener la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes y agradezco profundamente, es un honor para mí tener la oportunidad de acompañar tanto a la doctora Belaustegui-Goitia como a Elena López, que están haciendo un trabajo espléndido en los reclusorios femeninos y han logrado visibilizar y crear nuevas perspectivas de abordaje en este tema siempre de alguna manera tan relegado, tan olvidado, de manera que es para mí un gusto tremendo poder estar esta mañana aquí con ustedes. Lo que voy a tratar de abordar en estos próximos minutos es voy a tratar de retomar algunos puntos muy generales, muy básicos, que para mí son significativos para caracterizar la situación de las mujeres que se enfrentan a los sistemas de justicia, no solo en nuestro país, sino en distintas latitudes. ¿Cuáles son esos rasgos comunes que caracterizan la situación de las mujeres que se enfrentan a la justicia? Esto por un lado. Y después, en un segundo momento, voy a referirme a tratar de describir las circunstancias específicas que caracterizan a la situación de las mujeres que se encuentran internas en el complejo penitenciario de Islas Marías. Es un centro federal para mujeres. Entonces, comenzando con la primera parte de esta presentación, lo primero que me es muy importante destacar, y bueno, siempre se ha dicho, pero creo que es un rasgo esencial que hay que tener presente, es que resulta sumamente sorprendente que durante siglos hubiéramos como invisibilizado estas circunstancias diferentes que caracterizan a las mujeres que cometen delitos en comparación con los hombres. En realidad, digamos, inclusive desde que se creó la criminología y las ciencias que abordan estos temas durante el siglo XIX, digamos que la mujer estuvo absolutamente ausente del discurso, de las teorías, del pensamiento, digamos, de la criminología. Y no es sino hasta que, verdaderamente, hasta que se generan las perspectivas de género, que ha sido posible, digamos, contar con los lentes indispensables para mirar estas diferencias esenciales que caracterizan a las conductas delictivas de los hombres y de las mujeres. Es entonces impresionante que hubiéramos tenido que llegar hasta 1970-75 en que pudiéramos contar con los primeros trabajos que pudieron realmente colocar a la mujer como un sujeto específico para la criminología, para estos estudios, ¿no? Como lo ha dicho Zaffaroni, la mujer había sido un sujeto ausente en el derecho penal durante tanto tiempo, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas y fundamentalmente él y los movimientos feministas para que pudiéramos tener esta visión. También la criminóloga Elena Larrauri lo ha hecho notar con mucha claridad, señalando que uno de los saltos cualitativos fundamentales de la criminología, cuando la criminología ha podido dar realmente un giro sustantivo
ha sido a partir de la incorporación de las mujeres como un sujeto específico, ¿no?, de la criminología. Este ha sido, insisto, uno de los cambios que movió a toda la criminología. Y podríamos decir que otro de estos giros de 180 grados o no sé cuántos ha sido también otra pregunta que hizo variar a la criminología hacia otro lado, y tendríamos que ver que en este otro segundo giro también la presencia de la mujer hace una diferencia absolutamente significativa. Y en esto me refiero a cuando la criminología dejó de preguntarse por qué ciertos individuos cometen actos criminales y pasó a tener la pregunta inversa: ¿por qué la mayoría de las personas no cometen delitos? ¿Qué es lo que hacen? Y esto es lo que hizo mirar hacia circunstancias distintas, ya no pensando en que son las leyes, son las prisiones, son los castigos, las penas que se imponen, lo que logra disuadir a los sujetos. Esto es lo que, digamos, la criminología tradicional había postulado. Y entonces estas nuevas teorías sobre el control social, lo que pasan a visibilizar es que es precisamente que lo que hace que la gran mayoría de las personas no cometan delitos no tiene para nada que ver con estas instituciones de control formal, digamos, ni con las leyes, ni con las prisiones, ni con los códigos penales, sino que lo que realmente explica que la mayor parte de las personas no cometan delitos tiene que ver con esas primeras normas que adquieren durante la temprana infancia, en contextos más bien familiares, en la escuela, en la iglesia, en la religión. En estos mecanismos de control informal son los que realmente hacen la mayor parte de la chamba, la mayor parte de la tarea para explicar que la mayor parte de las personas no cometan delitos. Y como decía, esto también explica muchísimo de las circunstancias específicas de las mujeres delincuentes, porque lo que han explicado los especialistas es que precisamente el hecho de que las mujeres sean sometidas de manera más rigurosa a un control por parte de las instancias y de las instituciones de control informal, como las que señalé, esto es lo que explica que las mujeres tengan una presencia mucho menor en el universo de los delitos que los hombres. De hecho, el promedio mundial de presencia de las mujeres en las prisiones sigue estando, digamos, alrededor del 5%, esta presencia de las mujeres. Y lo que lo explica no es otra cosa sino este control mucho más severo al que son sometidas las mujeres. De hecho, ya una vez que la mujer está incorporada de alguna manera a este pensamiento criminológico, se ha producido una avalancha impresionante de tinta, de estudios en el mundo que ya hablan de la mujer como un sujeto diferente dentro del universo de la justicia, de la criminalidad. Y un intento de recorrer qué es lo que han dicho esta gran avalancha de estudios que desde los años 70, 80 tenemos en diferentes países, pero sobre todo hay que destacar que el mayor trabajo, sobre todo en un primer momento, que hicieron para visibilizar estas diferencias sustantivas de la mujer dentro del derecho penal, lo hicieron fundamentalmente las criminólogas inglesas, canadienses, norteamericanas, australianas, o sea, mucho, pues desde el idioma del inglés, por decirlo de alguna manera. Fueron los primeros estudios, una avalancha muy importante de trabajos. Y ya después se han producido pues una gran cantidad de estudios en un montón de países, o casi en todos, tratando de hablar de cuáles son las características de las mujeres que están en prisión en los diferentes países. Pero si se analiza este cúmulo de literatura con la que hoy contamos, esta autora, Franklin, destaca que todos estos estudios tienen tres rasgos esenciales. Destacan ciertamente, una vez más, el tema de la invisibilidad de las mujeres en el derecho penal,
Un segundo punto, lo que destaca es que ha habido como una preocupación desmedida siempre que se trata de la mujer delincuente por su cuerpo y por su sexualidad. Esto ha sido uno de los rasgos esenciales de la literatura siempre que se habla de las mujeres delincuentes. Y un tercer punto es el rol tradicional de género a través de las penas. Es decir, según esta autora, lo que queda claro es que las mujeres, sus vidas y sus conductas delictivas han sido virtualmente ignoradas a lo largo de la historia, y también queda claro que de manera consistente, cuando ha habido estudios que se ocupan de la mujer criminal, estos estudios pasan por visibilizar el papel que juega el cuerpo y la sexualidad en las conductas delictivas, y en tercer lugar, el hecho de cómo el rol de género tradicional, lo que destaca es que aquellas mujeres que no se ajustaban al rol de género tradicional fueron tratadas de manera diferente y más severamente castigadas. Este tema de que la literatura, fundamentalmente, esto es a lo largo de la historia, ciertamente, no desde el momento en que existieron los aportes de la literatura feminista, pero este tema de cómo las leyes quedaron impregnadas siempre de esta visión sobre el cuerpo y la sexualidad de la mujer ha sido también espléndidamente tratado por otra mujer feminista que ha hecho interesantísimos trabajos, que es Tamar Peach, en este texto que ella aborda un derecho para dos. Lo que aborda es precisamente como la carga desmedida que todo el derecho que involucra a las mujeres siempre estuvo marcado por este deseo de controlar su cuerpo y controlar la sexualidad de la mujer. Y analiza un montón de cuerpos legales a lo largo de la historia para señalar siempre cómo toda la legislación de la familia, toda la legislación que involucraba a la mujer, siempre tenía como este rasgo, y por eso es ella, al lado de Ferrajoli, por cierto, que postula la necesidad de romper con esos paradigmas que colocan el cuerpo y la sexualidad de la mujer en primer lugar, para realmente lograr tener un derecho equilibrado, un derecho para dos, dice ella, ¿no? Otro tema que me interesa destacar es una cosa que es verdaderamente sorprendente y que nos reafirma, digamos, de alguna manera en la convicción de este lente que mencionaba yo, de la visión que aporta la perspectiva de género para poder entender cabalmente las conductas delictivas de la mujer de una manera distinta a esta historia tan grande en el que se atribuía un peso enorme a la biología, a la sexualidad de la mujer. Y digamos, lente, lo que nos hace, lo acertado de este lente, lo que nos permite precisamente focalizar y visualizar es, digamos, ya no en una dimensión histórica, sino ahora dirigiéndonos a países, a culturas, a situaciones radicalmente distintas, en donde lo que destaca y lo que encontramos, si nos ponemos adecuadamente estos lentes, son los rasgos comunes que tiene la criminalidad de la mujer hoy día. Si miramos las coincidencias que existen a partir de los estudios que han aportado, ¿cuál es la situación de las mujeres que están en prisión, por ejemplo, hoy día en los países más desarrollados? Y para esto hace referencia a un estudio que se llevó a cabo en 6 países de la Unión Europea: Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia y Hungría, enfocado precisamente con la preocupación de cuál es la situación de las mujeres que están en prisión en todos esos países. Y bueno, es sorprendente porque si uno le borra que se trata de esos países y pone uno Latinoamérica, África, Asia, países musulmanes, lo que sea, pues es impresionante las coincidencias que podemos encontrar, insisto, si enfocamos el tema desde una perspectiva de género. Lo que destacan, lo que encuentran en el estudio que se abocaron a hacer en estos 6 países de la Unión Europea es una serie de factores que afectan más a las mujeres sujetas a procesos de penalización, entre ellos el desempleo creciente, el paro masivo que afecta más a los jóvenes, las mujeres y los sectores menos integrados,
la precariedad laboral, la carencia de apoyos institucionales, la escasa educación, los problemas de vivienda, la carencia de ingresos, la desnutrición familiar, las familias monoparentales, la carencia de redes sociales, los procesos migratorios, el tráfico de drogas, la prostitución, la pertenencia a minorías étnicas, así como factores personales como son las variables críticas de edad y sexo, enfermedades, drogodependencias, violencia y malos tratos. ¿Les suena conocido? Cualquier parecido no es coincidencia, tiene que ver y mucho con el ordenamiento de la sociedad y con las diferencias sustanciales que separan al mundo entre hombres y mujeres. Es decir, la premisa básica de este estudio en esos 6 países europeos es que la prisión se impone regularmente y de manera desproporcionada a los ya de por sí excluidos. Premisa que no solo es válida para la Unión Europea, sino también para otras regiones y particularmente pensemos en Latinoamérica. Y subraya que el género es un factor vital en la producción de otras formas de exclusión, por lo que el estudio lo que se propuso es mejorar la comprensión de los factores primarios de exclusión de las mujeres y los patrones que conforman esta exclusión, así como los factores que determinan la exclusión secundaria desde la prisión y que impiden su adecuada reinserción de la sociedad. O sea, lo que están planteando es que los que llegan a la prisión es porque ya tenían de toda la vida diferentes formas de exclusión, que son las que me refería anteriormente, esta serie de desventajas y menos oportunidades, no sé qué, pero que lo que hace el sistema y los sistemas penales en todos lados es arraigar a esos sujetos ya de por sí excluidos primariamente y producir una exclusión secundaria, es arraigarlos en esa exclusión de la sociedad y generarles nuevas formas de exclusión, nuevos estigmas con los que cargan, y si ya antes no tenían empleo, pues después de atravesar por una experiencia de prisión, doblemente estarán excluidos y tendrán mucho menos oportunidades para colocarse en el empleo, en la educación y en todas las ventajas de las que gozan otros sectores sociales. Otra de las cosas que verdaderamente a mí sí me llama la atención y me sorprende muchísimo es como cuando describe cuál es el perfil de estas mujeres que están presas en esos países. Bueno, volvemos a toparnos con lo mismo que nos topamos cuando hablamos de la situación de nuestras mujeres en prisión. Bueno, mujeres que atravesaron por múltiples experiencias de violencia, de agresión sexual, que las llevó al consumo de drogas, y cómo ese consumo de drogas tiene rasgos específicos muy distintos cuando se trata de mujeres y de hombres, y cómo es que hemos sido incapaces en los países. Realmente lo que a mí me sorprende más es que habiendo estas toneladas de literatura en el mundo que nos están diciendo quiénes son estas mujeres y por qué llegan a la prisión y por qué cometen delitos, y una vez y otra nos topamos con lo mismo: violencia durante la infancia, violaciones sexuales, consumo de drogas muchas veces o de alcohol, para paliar, para poder lidiar con estas múltiples formas de violencia y cómo llegan al delito dentro de un contexto caracterizado por estas múltiples agresiones. Yo digo, bueno, ¿por qué? Si tenemos todas estas evidencias que nos están contando la misma historia, agarren un libro y agarren otro y verán que es la misma historia, la de cualquier país que ustedes encuentren. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué los estados en todos nuestros países son incapaces de generar las políticas que se necesitan para atender oportunamente a esas niñas, a esas adolescentes que han sufrido múltiples formas de agresión? ¿Por qué? Porque necesitan que la mujer llegue a cometer delitos, llegue a abandonar a los hijos y toda una retahíla de consecuencias que conocemos. Este es el énfasis principal que tenemos que tener: la ausencia de políticas estatales para atender lo que ya todos conocemos, que son los rasgos específicos, y uno va a las cárceles y vuelve a recoger las mismas historias de agravio de una y de otra vez, de niñas, de adolescentes abandonadas, agredidas sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
yo creo que esto es para mí una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y regresando de nuevo a otro de los puntos que señala este análisis de la literatura reciente, ¿quiénes son esas mujeres que en el mundo entero están en prisión? Tienen otro rasgo específico, y esta es que es una gran mayoría de mujeres que han llegado a prisión en el contexto de la guerra lanzada en contra de las drogas. Es decir, muchísimas mujeres que están siendo severamente penalizadas por o por el consumo o por el traslado de sustancias que tienen que ver otra vez con sus circunstancias de desventaja social y económica, y cómo este contexto de guerra en contra de las drogas ha perjudicado mucho más, de manera proporcional desde luego, a las mujeres que a los hombres. Digamos que hay una mayor proporción de mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas que de varones proporcionalmente en los países particularmente de América Latina. Y aquí hay también estudios muy interesantes que se han llevado a cabo, como el estudio que realizó esta organización WOLA, que tiene su sede en Washington, y que se dio la tarea de analizar detenidamente cuáles son las leyes que existen en Latinoamérica para penalizar a las drogas y quiénes son los sujetos que han sido llevados a prisión por estas legislaciones y por estas políticas. Y de nueva cuenta lo que revela es que son muchas más las mujeres que están siendo penalizadas, y que estas leyes además no hacen distinciones que son sustantivas. Bueno, estos delitos, vamos a decir, fueron cometidos con violencia o sin violencia, fueron cometidos agrediendo a otras personas o sin agredirlos. Y estas diferencias importantísimas para poder calificar verdaderamente los delitos no se están haciendo, y lo que ocurre es que entonces más mujeres pobres, indígenas, que tenían todas las características de las cuales ya hemos hablado, abandono por parte de su pareja, que se hacían cargo de los hijos, mujeres solas, etcétera, etcétera, son las que podemos encontrar en todas las prisiones de Latinoamérica. ¿Y a quién le importa? A nadie. Otra vez es la ausencia de políticas estatales capaces de visibilizar y de tomar en cuenta estas circunstancias específicas, claro, como son sectores marginados, como finalmente son mujeres pobres. ¿A quién le importa? A nadie, ¿no? Esto es lo que quiero subrayar. Dice, del análisis que efectuaron de las legislaciones de la región, lo que destacan es que a pesar de algunas diferencias, en general las leyes no distinguen entre niveles distintos de involucramiento en el negocio, no distinguen si son las jefes, las líderes de un cártel, o son las burras o mulas o burreras, como les digan, y tratan igual a pequeños vendedores, a mulas o transportistas, que a grandes narcotraficantes, y tampoco distinguen entre delitos violentos y no violentos. El resultado es que muchas personas quedan sujetas a penas máximas, y muchas otras, aún sin haber cometido delitos graves o violentos, terminan en cárceles de máxima seguridad. Y esto es específicamente lo que voy a describir en la segunda parte, que es la situación de las mujeres que están presas en Islas Malvinas. Aterrizo entonces ahora en esta segunda parte, que tiene que ver con las mujeres que están presas en México. Hoy en día, como sabemos, en su totalidad, tenemos hoy en día 248,000 personas que están en prisión. De estas 248,000, poco menos del 5% son mujeres, es decir, 11,000 y tantas son mujeres. Y de estas 11,000 y tantas que son mujeres, son más de 3,000 las que están presas en los centros federales de supuesta readaptación social, ¿no? Hay que decir que en particular durante el sexenio anterior hubo una política muy desafortunada, y que también desafortunadamente continúa vigente durante este sexenio, tratando de construir, y este fue el énfasis principal que se puso, se invirtieron cantidades absolutamente millonarias y desbordantes en la construcción de grandes penales de alta seguridad, que se construyeron imitando
también de manera muy desafortunada, el peor de los modelos que pudieron haber tomado para imitar, que es el de las prisiones de alta seguridad de Estados Unidos, y compraron este modelito de que ya no es las prisiones de máxima, sino de super requete contra super máxima seguridad, y construyeron unas moles de acero costosísimas con inversión privada. Y lo que ha resultado de esto es que los presos pasan a ser la mercancía para llenar esas cárceles que son construidas con inversión privada para, digamos, para poder resarcir la inversión de esas compañías privadas a las que se les otorgan contratos de prestación de servicios, como que ellos son los que ponen los alimentos y lavar la ropa y otros servicios. Y estas concesiones, bueno, nada más se los digo en una cifra para que tengan claro de qué estamos hablando. Un preso en estas cárceles cuesta 1.670 pesos diario, que se tiene que pagar con recursos públicos, en comparación con 130 pesos diarios que se están pagando por preso en las instituciones estatales. O sea, para que ustedes se fijen la aberración de esos 1.670 pesos que van a dar a manos de esos inversionistas que construyeron esas moles de acero, donde tienen aislados y castigados por aislamiento, encadenados, torturados, bueno, con un montón de aberraciones a los presos y presas que están en estas instituciones. Y el pretexto para todo esto fue decir que, bueno, pues que los presos federales, que son alrededor de 45.000, o sea, de esos 248, supongamos 48.000 son los presos federales. Y imagínense ustedes que si al iniciarse el año pasado había solo cárceles federales donde había solamente 4 centros federales donde estaban 3.000 y pico de internos, se propusieron construir esos negocios que son las cárceles federales para los 48.000 o 45.000 presos federales, para llevarse a todos estos presos y presas federales a esas nuevas y costosísimas instalaciones y poder resarcir a estas compañías privadas que invirtieron en eso. Y lograron llevar en el sexenio pasado a la mitad, a 20.000, o sea, pasaron de 3.000 presos a 20.000 que se llevaron a estos centros federales. Y en este sexenio, pues, por que se propondrán, bueno, de hecho, son contratos de prestación de servicios que ya están a 20 años, o sea, durante 20 años se va a pagar la inversión a esas compañías que cuentan sobre todo con capital norteamericano, se va a pagar para que para esos costos que ellos invirtieron en la construcción. Entonces, bueno, de estas 3.000 y pico mujeres que están que están por delitos federales, que es una proporción mayor, y ya lo dije, que la de los varones que están por delitos federales. Bueno, yo les quiero decir que el año pasado hicimos una encuesta en estos centros federales, en donde ya están sentenciados hombres y mujeres por delitos federales, y es impresionante, y se los quiero leer, es un poquito aburrido y largo, pero solo porque quiero sostener esta idea que les estoy diciendo, cómo las mujeres que están presas, en cada uno de los indicadores, escúchenlo bien, que voy a leer aquí, las mujeres en todos esos indicadores, en todos, es impresionante, de manera sistemática vivieron y viven en condiciones de desventaja comparados con los varones que están presos también en cárceles federales. Solo para poder sostener este punto debidamente les voy a leer unos 20 indicadores que me perdonan la lluvia de cifras, pero para que vean claramente cómo aquí podemos sostener que son mujeres en circunstancias de mayor vulnerabilidad y desventaja, no comparadas con las mujeres de la sociedad en general, comparados con los hombres también presos y también en situaciones de vulnerabilidad y desventaja en relación con otros hombres en la sociedad. Bueno, comencemos. 78% de los hombres y 88% de las mujeres que están presos en esos centros tienen hijos. Los hombres tienen en promedio 3 hijos, las mujeres 4 hijos.
40% de los hombres dijeron haber tenido su primer hijo entre los 18 y los 22 años, mientras 65% de las mujeres dijeron haber tenido los hijos entre los 15 y los 19 años de edad. 58% de los hijos menores de 15 años de los internos varones se hallan bajo el cuidado de sus madres, mientras que solo la mitad, 22% de los hijos de las internas se hallan bajo el cuidado de sus padres. Mientras que solo 2% de los internos varones tienen a su pareja en prisión, 22% de las mujeres se hallan en esa situación. 21% de los varones y 30% de las mujeres, fíjense ya estas situaciones de exclusión primaria, repito, 21% de los varones y 30% de las mujeres dejaron de vivir con su madre cuando tenían 15 años de edad o menos. Fíjense lo grueso de estos datos. 48% de los varones y 67% de las mujeres vivieron con su madre como máximo hasta los 18 años de edad. 25% de los varones y 34% de las mujeres dejaron de vivir con su padre en algún momento antes de cumplir los 15 años de edad. 11% de los varones y 13% de las mujeres dijeron que nunca conocieron ni tuvieron la oportunidad de vivir con su padre. Y todos estos, ¿por qué son datos esenciales? Porque podemos correlacionarlos directamente con las conductas delictivas. Y hay un montón de estudios que muestran la correlación de estas variables. No una correlación directa o automática, no quiere decir todos los que dejaron de vivir con su madre, pero es esta, más la falta de educación, más la falta de trabajo, más el tener hijos jóvenes, más, todo ese conjunto de datos. El hecho es cómo las mujeres están en situación de mayor vulnerabilidad frente a los hombres, ¿no? Por poner otro dato, 25% de los hombres y 31% de las mujeres se fueron de su casa alguna vez antes de cumplir los 15 años. Y no se fueron por gusto, se fueron porque algo grave estaba ocurriendo ahí. Se fueron en situaciones también de extrema vulnerabilidad. Pero vean cómo son más mujeres que hombres. 29% de los hombres y 27% de las mujeres, aquí es un poquito menos de mujeres, se salieron de su casa antes de los 15 años, lo hicieron por violencia o conflictos en su familia. Sin embargo, un 7% adicional de mujeres lo hizo por haber sufrido de abuso sexual. 43% de los hombres y 41% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con los que vivían cuando eran niños consumía alcohol con frecuencia. 7% de los hombres y 6% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con los que vivían consumía drogas frecuentemente. 18% de los hombres y 19% de las mujeres dijeron que alguno de los adultos con los que vivían cuando eran niños los golpeaba frecuentemente. 36% de los internos varones y 32% de las mujeres dijeron tener o haber tenido algún familiar en prisión. 53% de los varones y 60% de las mujeres no lograron completar siquiera la secundaria. 92% de los hombres y 79% de las mujeres dijeron que tenían algún empleo un mes antes de ser detenidos. Una vez más, donde quiero colocar el dedo es que es otra vez la ausencia de políticas estatales que permitan paliar, equilibrar. Si todos vamos a estar jodidos, pues todos jodidos parejo, pero ¿por qué más jodidos las mujeres? O sea, esto es impresionante, ¿no? O sea, que haya políticas por lo menos para equilibrar, menos jodidos todos, por supuesto, ¿no? Pero menos jodidos igualmente, hombres y mujeres. ¿Por qué más las mujeres en todos los indicadores? Es muy impresionante. Bueno, ahora rápidamente les voy a contar el drama espectacular de 400 mujeres que viven internas en Islas Marías. Bueno, para comenzar, ¿quiénes son estas mujeres? Pues un montón de mujeres que entrevisté son mujeres indígenas que vienen de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de no sé dónde, de Oaxaca, no sé qué, que habían consumido o vendido o trasladado 5 gramos de marihuana o lo usaban como remedio
para ciertos males, y ellas fueron detenidas. Mujeres a veces de 70 años, que uno dice, bueno, ¿esta es la política de drogas? Estas son las personas que tienen que ir a prisión porque representan una afrenta a la seguridad del país. Estas mujeres que consumieron 5 o 10 gramos o tenían pastillas o yo qué sé. Bueno, esas son. ¿Y cómo las llevaron a Islas Marías? Pues las llevaron así. La gran mayoría de las internas, yo entrevisté a la mitad de las 400 internas, a la mitad, una por una, ¿no? La gran mayoría de las internas dijeron haber sido trasladadas en contra de su voluntad, estaban presas en penales cerca de su familia, cerca de sus hijos, estaban compurgando la sentencia, no, tenían que llevarlas a una cárcel federal. Y las llevaron en contra de su voluntad y empleando medidas para intimidarlas o someterlas. Señalaron que nunca se les notificó con anticipación de su traslado, sino que por la noche llegaron y se les exigió presentarse ante autoridades que vinieron a buscarlas por su nombre y las conminaron a firmar y poner huellas en el documento en que supuestamente aceptaban de manera voluntaria ser trasladadas. Y esto ocurrió cuando ellas estaban ya instaladas en una cárcel. Es más, la razón por la que se seleccionó las mujeres de mejor comportamiento, todas las que estaban trabajando, las que tenían ya una actividad propia, que estaban educando, o sea, que estaban haciendo algo en esos penales, pues son, claro, las más dóciles, las que menos iban a poder poner resistencia, las que no podían defenderse, las más pobres. Bueno, a esas como mercancía. Y es que son una mercancía estos presos, porque tienen que llenar estas cárceles, que son un negocio para ciertas empresas privadas. Entonces, el tener allí un preso significa que comienzan a pagar, a partir del momento que tienen presos, comienzan a pagar los 1.670 pesos diarios a esas compañías privadas. Número 2, traslado mediante engaño. Hubo otras a las que les llevaron un video para decirles, miren lo que es estar presas en Islas Marías, y les ponían a gente en un baile al lado de una boutique, en un restaurante, circulando por la playa, y entonces, pero además les dijeron que a las que aceptaran irse a Islas Marías les iban a reducir a su pena a 2 por 1, iban a pagar 2 días de prisión, un día de prisión por 2 de pena, y que además iban a tener la oportunidad de convivir con su pareja, marido, lo que fuera, preso en esa isla. Pues muchas se fueron, no muchas, la verdad es que son menos, pero sí que aceptaron irse por engaños, por falsedades. Llegaron a ser internadas en un centro donde las tienen aisladas, no hay permiso alguno para visita conyugal. Ya no digamos visita conyugal, olvídenlo, para poder ver o saludar a su pareja. Si su pareja logra transitar ahí por el centro y lo ven, ellas son enviadas a la celda de castigo por 3 semanas y les manda una carta o un mensajito. O sea, absolutamente cero posibilidad de contacto con su pareja. Dificultades para comunicarse con su familia. Esta es la preocupación central de las mujeres. De hecho, lo que se ha hecho con las mujeres presas en Islas Marías es una pena que quedó anulada en nuestras leyes desde el siglo XIX, que es la pena llamada de relegamiento. Esto de expulsarlas fuera del territorio, esto es lo que se ha hecho. O sea, imagínense ustedes si los familiares de esas mujeres que vienen de Chiapas, de Michoacán, de donde vengan, van a poderse trasladar a Mazatlán para después tomar el barco que gratuitamente los lleva y pueden quedarse. Ninguna ha tenido acceso a la visita familiar. Además, antes estaban en el penal cerca de su casa, pero incluso podían llamar diariamente a su familia con una tarjeta telefónica, podían llamar. Ahora no pueden hacer más que 10 minutos de llamada cada 15 días, Y si el número está ocupado, y si la trabajadora que marcó mal el teléfono y no era el número, pierden su oportunidad hasta el mes que entra. Esa es la situación de las mujeres que están absolutamente incomunicadas, sin posibilidad de ninguna clase de contacto con su familia. Punto número 4. La dificultad para recibir visitas con su familia, pues ya dije, es absolutamente imposible porque nadie puede costear
el traslado hacia Mazatlán y luego irse a islas. Prohibición de tener contacto con sus parejas. Esto es que tanto las internas que aceptaron su traslado por la expectativa de mantener el contacto con su pareja, que también fue trasladado, como aquellas que tienen a otros familiares allí presos o que tendrían la expectativa de formar pareja con alguno de los internos, les está absolutamente prohibido todo contacto con cualquier hombre que esté preso en otro de los centros, que son además centros en esa isla. Imagínense ustedes el clima de la isla. Son centros de alta seguridad construidos para hombres. Estas cárceles que les dije de Estados Unidos, unas moles de acero en donde permanecen encerradas o encerrados en celdas de 1 por 1, de metal, en este clima de islas donde además les pueden escapar, porque no se pueden escapar, están en ese doble, triple, cuádruple encierro. Sexto, falta de trabajo y de actividades y de ingresos. Ellas tenían un trabajo, estaban haciendo cierta actividad y llegan a Islas Marías donde no tienen oportunidad cero de ningún trabajo, de ningún programa de educación, están sin hacer absolutamente nada, sin poder tener ingresos. Lo único que esperan es que la familia pueda enviarles algo, y pues la familia, por supuesto, con el tiempo, ni puede y deja de enviarles, ¿no? Condiciones de vida indignas. Estas mujeres, cuando recién llegan allí, son trasladadas como a una área de, digamos, de transición, donde están con unas casetas, inclusive de baños. Allí adentro de esas casetas se tienen que bañar, donde están absolutamente, bueno, sucias, llenas de moscas, bueno, en unas condiciones verdaderamente indignas, infrahumanas y lamentables. Por supuesto que la atención médica es absolutamente deficiente, solo hay una clínica para atender. Imagínense ustedes que cuando comenzó el sexenio pasado había solamente ya 600 internos en Islas Marías, aquella cosa que fue la colonia penal a donde iban con sus familias. Bueno, eso hace mucho que quedó atrás, ¿no? Había solamente 600 internos y hoy día hay 8.000. Y 8.000 presos en esos centros que se construyeron a gran velocidad con la mano de obra de los propios internos, que no sé yo si se las paguen o no se las paguen, pero la verdad que eso parece una especie de campo de concentración, esa es la verdad, pero es una especie de campo de concentración. Allí aislados trabajaron para construir esos penales, donde ahora metieron los 8.000 presos en esas condiciones, y para esos 8.000 presos hay una sola clínica. No hay un ginecólogo, por supuesto, para atender a las mujeres, ni se lo piense, ¿no? Otro tema es la incertidumbre jurídica de las mujeres. La incertidumbre jurídica, ni siquiera se sabe si trasladaron los expedientes, si no hay nadie que les asesore, que les indique cuál es su situación. Eso de que iban a pagar un día por 2 de pena, pues por supuesto que no fue cierto. No saben si tienen derecho a beneficios y no hay nadie que les auxilie a ver cuál es su situación jurídica. Y bueno, por encima de todo, ya nada más leo este párrafo final si me lo permite, diría que por encima de los puntos antes señalados, el que mayor preocupación e inquietud me generó, no solo por los numerosos relatos en este sentido de las internas que no dejaban ningún lugar a dudas, sino sobre todo por las entrevistas que pude también efectuar al personal y por lo que me fue posible observar de manera directa, fue la actitud de rechazo, de desprecio y de maltrato constante por parte de la mayor parte del personal hacia las internas. Aun cuando este maltrato pudiera, al menos en parte, tener como origen el propio malestar que el personal refiere, porque el personal está sometido a las mismas reglas. Las mujeres que son custodias, por ejemplo, tienen impedido relacionarse con los hombres custodios, aun cuando están fuera de funciones. O sea, el personal está sometido a las mismas locas y rigurosas formas de disciplina y de maltrato que las propias internas, y esto explica, aunque no justifica, desde luego, en cierto modo, el maltrato hacia los internos e internas. Se trata de un régimen que podría caracterizarse por un ánimo de control excesivo y avasallador sobre las personas, tanto de las internas como del personal, y que por lo mismo impone restricciones que no se justifican, que carecen de todo fundamento legal y que a todas luces no parecen orientadas ni por la racionalidad, ni por la proporcionalidad, ni por el sentido humano, que no hay que olvidar, es una de las fuentes que alimenta tanto a la filosofía como a las normas, las leyes, los tratados nacionales e internacionales de nuestro país forma parte,
respecto de los principios que deben orientar y caracterizar la aplicación de penas. Muchas leyes y muchos tratados y nada de eso tiene vigencia alguna. Y bueno, perdón por lo atropellado, pero el tiempo es cortito. Muchas gracias. A continuación, siguiendo con nuestro programa, voy a presentar a la doctora María Isabel Oseguí Goya para que haga el comentario de la disertación que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay una característica en esta audiencia que no sé si muchas tengan. Una muy considerable mayoría está trabajando en cárceles y eso es muy raro porque generalmente las audiencias son de la gente que veo, reconozco mucha gente trabajando en prisiones. Otra característica importante es, bueno, tenemos a una de las especialistas más reconocidas en México y en Latinoamérica. Para mí es un honor hablar después de ella. Voy a tratar de subrayar los puntos más significativos, pero no sin antes hablar un poco de el foro del día de hoy. Es para dar a conocer un proyecto muy engarzado, pero que tiene dos connotaciones particulares. Inició siendo un proyecto artístico. Nosotras las que hemos trabajado aquí, hemos trabajado con literatura, con pedagogía, con nuevos discursos epistemológicos y pedagógicos, una posición muy filosófica, muy artística, frente al castigo, frente a las formas de vigilancia, frente sobre todo ya en su máxima expresión del castigo, de la vigilancia, de los estereotipos, de la exclusión. Las prisiones son como la forma más perfecta de la ignominia, dicho como valor, pero también de las formas de control, exclusión y producción de capital, como muy bien ha dicho la doctora Saola. Creo que lo que nos queda de su plática, desde luego, es una enorme indignación, pero también una fuerte pasión indagatoria. La indignación con la indagación en una universidad pública como la UNAM y con un grupo interdisciplinario puede producir, además de conmoción y muchas ganas de contribuir, grandes puntales para continuar con la labor que ha hecho la doctora Saola y hacerlo de formas cada vez más estratégicas y cada vez más potentes. Este proyecto intenta, a partir de la línea de investigación y una clínica, intenta ir navegando por las investigaciones que ya se han hecho con anterioridad. Y tenemos aquí a la doctora Elena Saola, que como ustedes ven da las plataformas más importantes. Creo que sentaste, Elena, las bases, digamos, las bases jurídicas, las bases culturales, las bases políticas, las bases económicas, las bases pedagógicas de el para qué y para quién de las prisiones. Nelson Mandela decía que nadie conoce un país hasta que haya entrado a sus prisiones, y uno piensa, bueno, ¿cuál es la estrategia de dedicarse hoy, en este momento de una explosión de violencia tan grande, sobre todo hacia jóvenes, y de acumulación, como nos ha explicado muy bien la doctora Saola, de acumulación de exclusiones de una masa hacia las mujeres? ¿Cuál es la estrategia? ¿Para qué estudiar las prisiones hoy? Desde luego, la trayectoria de nuestra ponente en esto es de décadas, pero ¿por qué gente más joven? Tenemos 7 becarias y becarios en la clínica, tenemos abogados, tenemos 2 pedagogas, tenemos una experta en literatura, tenemos una experta en memoria, tenemos una experta en discurso visual. ¿Por qué tanta gente? ¿Qué nos pueden decir las cárceles de lo que nos pasa hoy? En las cárceles está la gente, bueno, vamos a hablar desde luego de las mujeres, ¿no? Pero hombres y mujeres, fíjate que yo estoy desde luego súper convencida de que las mujeres tienen, no solo convencida, nos has convencido tú con tus investigaciones. Antes teníamos como intuiciones, ahora tenemos certezas, y gracias por leernos esa lista, porque son certezas medidas científicamente. Sabemos que a las mujeres se les otorga lo que dice Mohanty, 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, siempre hay un terciecito por ahí,
acomodado en los lugares donde más dolor hay, en los lugares donde más pena hay, en los lugares donde más delitos hay, incrementando a veces significativamente, a veces un poquito la vulnerabilidad y el dolor y el sometimiento de las mujeres. ¿Para qué y por qué las cárceles hoy? Yo creo que ese es hay un libro que acaban de sacar, es más bien un estudio muy bueno de México Evalúa, que saca las cárceles para qué, se llama así, las cárceles para qué. Después dice para quién, pero este para quién solo contempla nombres. Y es muy notorio ver que los grandes expertos y las grandes expertas, excluyendo a la doctora Saola en México, cuando hablan de prisiones en género masculino y se piensa que el masculino es masculino universal. Estudios como este nos hacen centrarnos en, no solamente, pensemos, vamos a como a dividirlo, porque todo el día vamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, pensamos primero, bueno, ¿para qué el estudio de las cárceles? ¿Para quién son las cárceles? Uno dice, bueno, para los hombres pobres, o si uno tiene un poquito de conciencia, dirá para los hombres pobres. Pero si tiene un poquito más de conciencia, dirá, bueno, para los hombres, ¿y para qué mujeres pobres? ¿No? ¿Y para qué hombres pobres? No solo son las cárceles, ¿por qué? Sino las cárceles para quién, y en este para quién de la pobreza, y en este para quién de la criminalización del color de las personas morenas y además pobres, uno piensa, bueno, ¿qué función tienen las cárceles en relación con las mujeres? Y además en un porcentaje tan pequeño, ¿no? Son 11.000 mujeres encarceladas, pero de alguna manera tengo preguntas. La perfección tan increíblemente lograda de las formas en que se le depriva a un conjunto de seres humanos de todo, pero no se les depriva de entrada, es como va un poco siendo como una maestría en las formas en que las toman, las llevan al Ministerio Público. En el Ministerio Público cada uno perfecciona a su manera, el juez, los abogados de oficio, las custodias, cada una y cada uno de estos agentes perfecciona a su manera en una carrera de lo que se le puede hacer a una mujer cuando la tienes en tus manos. Entonces es una especie de prisma. Primero manejábamos la espiral, ¿no? Que son giros, torsiones, de qué manera hay que ponerse para mirar lo que les pasa en el MP, después de qué manera hay que alzarse para mirar lo que les pasa adentro, después de qué manera hay que contorsionarse para dar cuenta de todos los abusos que se van acumulando. Bueno, con los porcentajes que nos leíste, que no me parecieron en absoluto aburridos, me parecieron aterradores y insondables en los giros que iban dando para ver estas mujeres y estos hombres, desde luego. Digo, es una carrera absurda, les ganamos el sufrimiento, ¿sí? Las condecoradas en el sufrimiento, hay siempre un tercio más de las mujeres y una vuelta más en que las mujeres pueden ser sujeto de exclusión. Pero lo que nos ha parecido increíble en nuestro trabajo, nosotros entramos a las prisiones, a Santa Marta, hemos entrado a Santa Marta y a Tlacholoayan en el estado de Morelos hace 6 años, y entramos en un proyecto que toma las paredes que cercan y que reducen, en un proyecto de muralismo carcelario, con esta forma del arte mexicano, que es tomar las paredes y aventarles en una forma colectiva, cuando el muralismo se convierte de arte de maestro a arte colectivo, que es otra propuesta más que nosotros tomamos muy de la mano de Pueblo Castellanos y de Buchepe, Gustavo Chávez Pavón, que son muralistas del movimiento de muralistas mexicanos. Lo tomamos como un relato en colectivo que nos puede ayudar a traducir a otros lenguajes justamente lo que la doctora Saola nos está diciendo, ¿no? Todas estas violaciones en el alimento, en el derecho a la salud, en el derecho está inhibido el tránsito cuando te apresan, pero no está inhibido como el ejercicio corporal, el poder caminar, en el derecho a las visitas,
Tienen derecho, desde luego, a un juicio y a saber por qué te detienen. Ahora en Santa Marta tenemos diferentes paredes que encierran estos mismos violaciones y estas mismas afrentas y estas mismas indecencias y faltas al debido proceso y demás plasmadas en las paredes. El asunto es que quién las ve, ¿no? Hay una cosa que nos encanta, es que siempre que se va con las mujeres, sobre todo las muy elocuentes, lo que dicen lo sacas y lo vendes afuera. Esos murales se quedan con ellas, pero hay que traer a la gente adentro y hay que sacarlos afuera para que sepan lo que dicen, ¿no? Entonces, como localizaciones del lugar del que voy a hablar, yo hablo como una persona que ha tenido experiencia en el arte, sobre todo en artes de la cultura visual, muy conectada con el feminismo, y el feminismo, como lo menciona la doctora Saola, ha tenido que ver con esta forma de dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Y nosotros en esta mesa estamos dando esta visibilidad a las mujeres en su carácter, digamos, como de víctimas, ¿no? Lo que Elena nos ha dado como en un torrente muy organizado y muy contundente y muy académico y científico, es las múltiples formas en que los derechos de las mujeres, los derechos de todo tipo y su dignidad y su persona y su piel y su cuerpo y su mente y su lengua y sus memorias y sus cosas y sus vidas son absolutamente avasallados. Y son avasallados desde luego desde antes que entren a la cárcel. Si nosotros conocemos las vidas de las mujeres, ya no lo dijo Elena, pero dentro de la cárcel es como el perfeccionamiento de este avasallamiento del cuerpo, del alma, de la vida, de las memorias, de los objetos de las mujeres. Cuando se las llevan a Santa Marta, a las Islas Marías, nosotros estábamos trabajando el tercer mural cuando se las llevaron a Santa Marta. Cada mural, llevamos 4, cada mural está lleno de eventos que les han bajado la cabeza, pero ellas mismas dicen que tú no puedes pintar un mural con la cabeza para abajo. ¿Qué pasa si tú estás mirando para abajo? Tú tienes que hacer así, con los rodillos. Entonces todo el rato están bajando la cabeza y subiéndola. Y los testimonios y las evidencias que nosotras tenemos en el espacio del perfeccionamiento, del avasallamiento en contra de las mujeres, si entra un equipito, bueno, no somos ningún equipito, somos un equipazo, pero digamos un pequeño equipo de gente provista de un proyecto educativo, de puntales jurídicos, de una invitación artística. Eso es importante, la invitación artística quiere decir que vamos a tomar en cuenta una invitación jurídica, toma en cuenta un tipo de sujeto, ¿no? Y una invitación artística toma en cuenta sus emociones, sus posibilidades, y es una invitación a alzarse, ¿no? El arte alza, la justicia también, pero tiene otros procesos. Entonces, a la par de este tan elocuente torrente de formas del avasallamiento en este espacio desprotegido, invisible, donde cada persona que trabaja y las tiene en sus manos, es que están en manos de alguien las 24 horas. En este foro también vamos a diseñar la avenida donde estas mujeres levantan la cabeza en un lugar como este. Y a veces la levantan solas, ellas mismas tienen estrategias de alzamiento, digamos, de alzamiento de su cuerpo, de su alma, de su ánimo, ¿no? Todos los días tienen que alzar el ánimo. Una de las diferencias entre las cárceles de hombres y de mujeres es que los hombres, eso será yo creo que como que la testosterona o algo así, porque están siempre complicándose y maltratándose, y seguramente también se ayudan, seguramente hay solidaridad dentro de la cárcel varonil, pero lo que sale es esa gran furia y rabia. Los penales de mujeres son grandes centros del anestesiamiento. Lo que tú ves ahí es sopor. Hay una cantidad de droga que entra, y yo he estado preguntando
hay unas cosas que les llaman la mona. La mona es un papelito que le pones tiner y cuesta 7 pesos, un papel. Y te lo pones aquí, y es así, y te dura 2 horas. O sea que con 14 pesos puedes tener 4 o 5 horas al día de absoluto sopor. Hemos hecho nuestras encuestas y la cantidad de drogas de menos de 10 pesos que te permiten pasar el día aplanada es muy grande. Hay otra forma del aplanamiento que es la culpa. Y esto, ahorita estoy de alguna manera inspirada por lo que Elena nos dijo de la criminalización y el control a partir de la sexualidad. Yo creo que esto es increíble. Elena López, nuestra coordinadora del seminario de investigación, ha tenido una muy importante participación en este proyecto, y una de las cosas que ella ha querido analizar etnográficamente es la sexualidad dentro de la cárcel. Hay, por un lado, una forma de, como dices muy bien, Elena, de controlarlas y de criminalizarlas y de bajarles la cabeza a partir de la sexualidad. Es esta sexualidad que castiga, que las hace sucias, que las hace culpables. Además ya las había violado el papá, el hermano, el tío. Y hay como una obscenidad muy metida en ellas, pero lo que es fantástico es ver cómo recuperan el deseo, el amor y la vida justamente a partir de la sexualidad, pero en otras maneras de ejercerla y en otras maneras de desearse entre mujeres. Eso también es una cosa que nosotros queremos estudiar en este proyecto, porque por vías propias, ahora, si entra un proyecto como este, que tiene también sus filos sexuales, nosotras cuando trabajamos los talleres y trabajamos los murales, en cada uno de los murales trabajamos el sujeto político, el sujeto educativo, pedagógico, pasional. ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo te han enseñado? ¿Cómo te han colocado para ser mujer? ¿Cuáles son las posturas que te molestan de ser mujer? Trabajamos la perspectiva de género, pero para nosotros perspectiva es justamente de cómo te colocaron para mirar el mundo. Estás toda chueca mirando el mundo con derecha. ¿Cómo miras el mundo? ¿Qué mundo miras? ¿Y cómo lo miras? ¿Y desde qué cuerpo lo miras? ¿Y cómo te puedes desdoblar y transformar para mirar el mundo desde otro lugar? Porque a mí mucha flojera me daba la perspectiva de género, y dijimos, bueno, venga, perspectiva de género, vamos a trabajar como los arquitectos, como los pintores, con ángulos de mira, con posturas, con posiciones, y trabajamos con ellas plásticamente. Y lo que pudimos ver es que al lado de esto, que señala Elena, que es corregir y castigar constantemente a las mujeres, hay una delicia incalculable y no voy a decir infinita, pero muy diversa, no como mis premios, pero aquí sí de veras diversa, de formas de vivir la sexualidad en la cárcel impresionante. Llevamos 5 o 6 años con mujeres que nos llegan a contar con quién han estado, qué les han hecho, cómo disfrutaron, cómo por primera vez tuvieron 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo en el lugar de mayor avasallamiento suceden cosas de esta? Entonces, las cárceles para nosotras son, en primer lugar, el espacio donde conoces el país en el que estás. Entonces, es alumbrar el sistema de justicia, el sistema penitenciario, las políticas públicas que tenemos que desarrollar para transformar la cárcel y las mujeres en ellas. Eso es lo primero, ¿no? Y lo que nos ha dicho Elena Saola, y ya veremos las formas en que trabajamos en las Islas Marías, porque nosotras estábamos, como les decía, trabajando ahí. Tenemos el testimonio de cómo la sacaron a Sara Aldrete, por ejemplo, y Elena, toda la razón. Se llevaron a las mujeres más positivas. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan? What's the plan? ¿Cuál es el plan de las cárceles?
es la venganza a las mujeres, es hacerles lo máximo que puedes hacer, porque cuando alguien, un sujeto, consuma en una mujer lo máximo que pueda hacer, hay algo que se ejecuta en su poder, hay algo que deviene este sujeto como sujeto amo, hay algo que se coagula ahí, debe haber algo que engrandece a un sujeto, que lastima a una mujer, no solamente las ganas de hacerle algo, sino que algo se logra en lastimar de esa manera a una mujer, algo como subjetivo, algo que de alguna manera se vincula con una estructura patriarcal obscena. Hay patriarcados que no son así, hay patriarcados protectores de mujeres, ¿no? No todo el patriarcado es vil. Desde luego las formas de proteger podemos cuestionarlas, pero de los relatos que tenemos de las Islas Marías, tenemos varios y tenemos grabadas mujeres que regresaron a Santa Marta porque funcionaron sus abogados y esos son relatos que podemos pasarte filmados. Hablaron de que las sacaron de sus estancias. Sara Aldrete llevaba 20 años, no en Santa Marta, estaba en una prisión X cuando hicieron Santa Marta, llevaba todo lo que lleva Santa Marta abierta, toda su vida, y Sara Aldrete era una mujer increíblemente positiva. Se la llevaron, ellas cuentan cómo la subieron a una camioneta, cómo acabaron en una especie de bodega, hacía muchísimo calor, cómo la desnudaron y les dieron, fíjense qué manera perversa de humillar, calzones de hombre usados para que se los pusieran. Es como, yo cuando lo oí dije, a ver, ¿cómo se concreta una idea de hacer algo así? Primero, ¿cómo se concreta en hacerla? Luego, ¿cómo se hace? O sea, viene de muchos lados. Hay un sistema penitenciario que escoge a las más productivas, a las más positivas. Luego hay otro sistema que ejecuta la acción. Luego hay un conjunto de personas que se les ocurre una humillación de ese tamaño. Es, desde luego, como nos lo ha podido mostrar Elena, hay ahí un paradigma económico, hay un paradigma político, pero hay más. Hay una obscenidad tremenda y hay que ver de dónde viene toda esa obscenidad, toda esa, le llamo obscenidad, hay que desplegar esta palabra también, que lleva a que a unas mujeres las desnuden, y luego muchas otras cosas que tenemos anotadas, porque yo anoto y regreso a las notas y a los murales, ¿no? Vamos a las notas y de ahí nos rebotamos a la pared y decimos un segundo mural, y anotamos y nos rebotamos un tercer mural y un cuarto mural, y ahora lo que estamos haciendo es llevar este mural a Tlacholoaya para que las poetas y escritoras de esa cárcel lo descifren textualmente, y luego los poemas de estas mujeres las llevamos a Santa Marta para que ellas hagan un discurso visual y le regalen murales, aunque sean en hojitas, para que ellos los extiendan con sus textos. Quise detenerme mucho en la parte de la sexualidad, porque creo que es, por un lado, la palanca mayor del avasallamiento y por otro lado la mayor palanca del alzamiento. ¿Cómo hemos visto nosotras que las mujeres se alzan poniendo su deseo sexual por otras mujeres por delante? A mí me ha parecido algo insólito y está en todos los murales. Lo más que no está explícito. En todos los murales está plasmado ese deseo por otras mujeres, que no todas son lesbianas, son queer, C-U-I-R. Son mujeres que han decidido, por el tiempo que están ahí, explorar su deseo sexual de otra manera. No voy a ahondar en lo que Elena dice como Nani, que es la ausencia de políticas estatales y políticas de transformación en la cárcel, que es por lo que hay que pelear. No voy a ahondar, pero lo voy a poner en la mesa otra vez. Ella pregunta, ¿de dónde viene esta incapacidad de entender que la gente que está en la cárcel, lo hemos dicho de muchas formas muy distintas, la gente que está en la cárcel, mucha es inocente, el 40% está por robos de menos de 2,000 pesos, el 60% está esperando condena por cosas además que hay. Nosotros tenemos internas que nos han dicho, yo estoy aquí porque un señor me señaló, otro señor me dijo, pues
y como nuestro sistema es un sistema, creo que se llama acusatorio, no se llama inquisitorio, si alguien te acusa, pues acabas, si eres pobre, acabas generalmente en la cárcel. Entonces, me pregunto con Elena también, ¿de dónde viene esa incapacidad de entender y transformar de la sociedad? Yo creo que hay un trabajo, nosotros estamos haciendo ahora un documental, hay un trabajo muy importante que hacer que exhiba que las cárceles son una especie de, no es metáfora, es de acáfora, no es neta, es acáfora de lo que somos todos, de lo que somos nosotros. Estamos peleándonos con el documental justo con esta pregunta de Elena, ¿de dónde viene esa incapacidad de las autoridades, pero también nuestra? Muchas de las propias presas decían que antes de entrar a la cárcel, si venían en la tele que había un ratero, no sé qué, que lo refundan adentro, sí, que lo metan, es como una, por eso le llamo obscenidad. Hay algo en la construcción de un sujeto que tiene que ver con esta obscenidad, con este potencial de castigo. Eso hay que entenderlo, pero también en la sociedad. La sociedad se complace con las penas endurecidas, se complace con los delitos multiplicados, se complace con la mala madre, la machorra, la viuda negra. Son nuestros casos en la clínica, esas mujeres dentro de la cárcel que paguen, que cumplan. Además, desde el psicoanálisis y desde el feminismo y desde el affect theory, la teoría de los afectos y los estudios culturales, entender cómo la sociedad, de dónde sale ese deseo, esa pulsión, ese impulso del castigo hacia el otro. Hay que preguntarse de dónde viene también esa incapacidad de los diputados, del Estado, de las secretarías, de entender y transformar lo que hay en las cárceles. Elena también nos marca, que me parece fundamental, toda la transformación que tuvimos con la guerra contra las drogas. La reforma jurídica multiplicó los delitos, multiplicó los años y multiplicó las presas. Y lo que es interesantísimo es que tú le preguntas, por ejemplo, a doña Petra, una mujer indígena, ¿y usted qué hizo? Pues nada, murió mi madre y vino mi hermano, y entonces nos apresaron a toda la familia. Otra, ¿y usted qué hizo? Pues lo mismo que, no, pues limpiar y dar de comer. Limpiaba la habitación del secuestrado y daba de comer al secuestrado. El secuestrado estaba en una habitacioncita, en un cuarto que habían alquilado, y la señora era la esposa de un hombre que se había implicado completamente, y ella extendía su mujerez a limpiar, hizo su actividad mujeril, que es limpiar y dar de comer, a un secuestrado, lo que le valió 40 años. No hay, lo que dice Elena es muy, muy importante. Hay una indistinción, hay una economía mental, intelectual, jurídica, que es una indistinción voluntaria. No hay que distinguir si la mujer estaba haciendo cosas sabiendo o no sabiendo, o si sabía. Hay un vínculo con el marido y con los hombres que las hace extender sus funciones mujeriles de la mujerez, que es limpiar, lavar, cuidar. Hay una ética del cuidado. Si no les da de comer, yo pienso es una bestialidad, creo, pero si no les dan de comer, pues se mueren, alguien les tiene que dar de comer. Por entender ese señor, usted porque les ha dado de comer, pues no la vamos a meter, o algo así, ¿no? Los bañan, no sé. ¿Cómo el cuidado, que es esta acción femenina por la que hemos trabajado mucho y en España han hecho, cómo el cuidado tiene también un peligro criminalizante, ¿no? Eso me preocupa muchísimo, porque muchas de las que están ahí están ahí por eso. Entonces, esta indistinción también me parece importante. Lo del trabajo esclavo me parece fundamental, lo que dijo Elena. Hay, y lo sabemos, en esta administración, una idea de hacer de las cárceles lugares de trabajo. Las subs y las jefas de los sistemas piensan que el trabajo es así, Arbeit macht frei, ¿no? El trabajo te hará libre. Piensan el trabajo como un reinsertador, y en realidad es reinsertador, ¿no? La reinsartan al trabajo como era afuera, que era un trabajo no pagado,
y no reconocido. Ahora, si se toma este paradigma de las cárceles como trabajo, va a ser verdaderamente, como lo menciona Elena, un nuevo avasallamiento. Angela Davis lo trabaja también de formas muy importantes, y también como Elena Zaola, Angela Davis trabaja este crecimiento y esta articulación de dos sistemas, el penal y el militar. Lo que caracteriza a sociedades autoritarias en pérdida de sus señales de democracia es el aumento de prisiones y de militares en sus territorios. Y esas son las cosas las tenemos. Voy a concluir dándole muchísimas las gracias a Elena por darnos esta conferencia que vamos a transcribir, porque las avenidas fundamentales de lo que significa ser mujer y serlo en prisión, y serlo en México, y serlo hoy, y serlo bajo la reforma, son todas estas diferentes niveles, nos han quedado clarísimas, y yo quiero aventar algo más para acabarnos de conmover y de indignar, y sobre todo para despertar aún más nuestra capacidad indignatoria y indagatoria. Además de ser víctimas, ellas adentro de las cárceles tienen estas formas de alzarse. Si nosotros les damos rodillos y talleres y colores, van a tomar las paredes. Y a partir de esas formas del alzamiento nos vamos a dar cuenta que dentro hay otras, como la sexualidad, que denota una forma increíblemente poderosa de reconstruirse y de repararse, que es el amor entre mujeres, y el deseo sexual, no solo el amor solidario. Hay algo ahí muy poderoso que tenemos que estudiar. Muchas gracias.